Doctor, buen día, compañeros todos. Mi nombre es Roy Paul Nieto Risco. El día de ahora responderé la pregunta que se me ha asignado en el curso de cirugía. Presentar el tema de hernias con pérdida de domicilio, ¿no? La ventración compleja con pérdida de derecho a domicilio son hernias gigantes, ¿no? Con defectos crónicos de la pared que van creciendo y alterando de forma progresiva la fisiología normal de la pared abdominal. En las hernias ventrales gigantes se produce una migración, ¿no?, de los órganos abdominales hacia el saco herniario. Eventualmente se atrofian los elementos de la pared y al tratar de devolverlos a su posición normal se pueden provocar múltiples efectos adversos en el paciente. Actualmente no existe un consenso en la bibliografía sobre la definición de la pérdida de domicilio abdominal. Una de las definiciones más aceptadas es en cuanto al saco herniario, que contiene más del 20% de los contenidos abdominales. Esto se traduce en un reto terapéutico que consiste principalmente en el retorno del contenido herniario a la cavidad abdominal, sin causar complicaciones como hipertensión abdominal, síndrome compartimental abdominal, distrés respiratorio, dehiscencia de herida, shock o recurrencia herniaria. Como podemos ver en las imágenes, estamos presentando a una paciente, ¿no?, con comorbilidades ya de sobrepeso, que ha tenido una cirugía anterior, y podemos ver las hernias con pérdida de domicilio. La epidemiología: 10 a 15% de pacientes con cirugía abdominal previa. Incidencias dependen del tamaño y la localización del tamaño de la incisión: mediana, paramediana, transversas, oblicuas, incisión en abdomen superior, mayor abdomen inferior. Los factores de riesgo: comorbilidades, inmunosupresión, pacientes con obesidad, con desórdenes del tejido conectivo, edad y malnutrición. Los factores de riesgo técnicos: tenemos infecciones de la herida, dehiscencia de la fascia abdominal, pacientes que ya han tenido fascitis de la pared abdominal y cierre subóptimo de la pared, tensión técnica, suturas con material absorbible o no absorbible y tipos de cirugía abdominal. La clasificación: según Chevre, propuso la siguiente clasificación según el diámetro del anillo: menores de 3 centímetros, de 5 a 10 centímetros, de 10 a 15 centímetros y mayores de 15 centímetros. La clasificación de Hilbert, modificada por Rutko y Robbins, solo hace referencia al tamaño de los defectos en las hernias indirectas, como el tipo 1, que es un anillo interno competente, tipo 2, anillo dilatado hasta 4 centímetros, y tipo 3, anillo mayor a 4 centímetros. No existe, ¿no?, una clasificación que abarque todos los elementos a considerar: el tamaño del saco herniario, el contenido, el tamaño del defecto y las características del contenido. Se han hecho intentos por definir el momento en que existe la pérdida de dominio en una hernia. Hasta el momento no existe un método que lo determine comúnmente. Por lo tanto, tampoco existe una clasificación específica para este tipo de órganos, de hernias. Como podemos ver en la tomografía en la imagen, se observa que todo el contenido de la cavidad intraabdominal está fuera de la cavidad abdominal. Vemos la pelvis, los huesos pélvicos, el epiplón, que están fuera de la cavidad abdominal. La presentación clínica, ¿no?, de los pacientes: son pacientes que llegan con tumoraciones gigantes que pueden llegar hasta las rodillas, acompañados de un dolor abdominal crónico, lumbalgia, restricción de la movilidad. Para los pacientes es difícil caminar y también pararse. Alteraciones psicológicas, alteración de la calidad de la vida del paciente y alteración de la imagen corporal.
El estudio preoperatorio, ¿no? Se hacen estudios por imágenes, las tomografías, evaluación de función pulmonar, evaluación cardiológica, control de comorbilidades como diabetes, tiroides, profilaxis de tromboembolia pulmonar y disminuir el peso antes de la cirugía, ¿no? Que es muy importante. Como podemos ver en la imagen, es un paciente con una incisión en la línea media que ya tiene una cirugía previa donde se observa el peristaltismo de la asa intestinal. El manejo preoperatorio, ¿no? Permite evitar las complicaciones como imposibilidad de realizar una plastía, imposibilidad de reducir el contenido herniario, síndrome compartimental abdominal y reducción forzada del contenido herniario y realización de una plastía inadecuada. En el neumoperitoneo progresivo preoperatorio, ¿no? Consiste en la colocación de un catéter a nivel intraperitoneal y la aplicación de aire a través del mismo durante varios días, con incrementos progresivos en la cantidad de aire insuflado. Los objetivos serían la elevación de la presión intraabdominal, estabilizar la forma y la función diafragmática con mejoría de la función ventilatoria, elongación de los músculos de la pared abdominal y por lo tanto del volumen de la cavidad abdominal, lisis neumática de adherencias, vasodilatación local reactiva con incremento de los macrófagos para mejorar la calidad de la cicatrización, el uso de la toxina botulínica que se infiltra en los músculos del abdomen, parálisis temporal muscular, reducción de fuerzas y aumento del volumen de la cavidad abdominal, 20% más de su capacidad inicial. Como podemos ver en la imagen A y B, se observan o se muestran 5 puntos donde se debe infiltrarnos 50 U de la toxina botulínica en cada uno de ellos, ¿no? Acá es, como podemos ver en la siguiente imagen, es el momento de la infiltración y en las siguientes imágenes podemos ver las tomografías de control con músculos laterales abdominales contraídos, engrosados. Los materiales prostéticos, ¿no? Que se van a usar, ¿no? Normalmente se usan mallas sintéticas o biológicas, sobre todo se usa la malla biológica porque tiene arquitectura de colágeno y puede estar en contacto con las vísceras, mientras que las mallas sintéticas no deben tener contacto con las vísceras. En el enfoque quirúrgico, idealmente debe colocarse una malla, evaluar el tipo de malla y la localización a emplear y las técnicas de descarga asociadas. La separación de componentes y técnica y las indicaciones. El tipo de colgajo de avance muscular del recto abdominal, agrandar la circunferencia del abdomen moviendo las capas musculares, proporcionar una reparación libre de tensión, buena vascularización, traslado de la capa muscular de la pared abdominal para agrandar la superficie del tejido, separación de capas musculares para permitir la máxima expansión individual de cada unidad muscular, desconexión de la unidad muscular de su envolvente de la vaina facial para facilitar la expansión, el uso de la musculatura de la pared abdominal para cubrir el contenido intraabdominal y uso de la movilización bilateral en lugar de un avance unilateral para equilibrar las fuerzas de la pared abdominal y centralizar la línea media. Técnica de separación de componentes, ¿no? La técnica Ramírez, que consiste en el desplazamiento hacia la línea media de 7 a 10 centímetros y la medialización adicional de 2 a 4 centímetros con sección de porción posterior de la vaina del recto. Esta técnica quirúrgica se basa, ¿no? en la disección subcutánea lateral, una fasciotomía sobre la aponeurosis del músculo oblicuo mayor, aproximadamente de 1 centímetro, al músculo recto anterior y la disección
Roma en los músculos oblicuos, externos e internos, que permiten el deslizamiento de las capas o fascias musculares hacia la línea media y posteriormente la ampliación de la superficie de la fascia abdominal, que permitirá el cierre de defectos hasta un 20% de centímetros en el área de la línea media. Los abordajes técnicos no son los siguientes: la separación de componentes anterior, como podemos ver en la imagen, resumido, ¿no? La piel y la grasa subcutánea es disecada desde la superficie anterior de los rectos y la aponeurosis de los oblicuos externos. El músculo oblicuo externo es separado del músculo oblicuo interno. La aponeurosis del oblicuo externo es seccionado longitudinalmente aproximadamente 2 centímetros lateral al estuche de los rectos, incluyendo la pared torácica hasta 5 o 7 craneal al margen costal, y se intenta el cierre por primera intención. La separación de componentes posterior, ¿no? Se realizará una incisión en la vaina posterior del recto. Luego este plano puede sobrepasar el diafragma por arriba del orificio miopectíneo por abajo y permite la colocación de una malla preperitoneal suple que tiene varias ventajas sobre la separación de componentes anterior y otros métodos de separación posterior. En primer lugar, permite una amplia disección lateral en el espacio vascular debajo del músculo transverso del abdomen. Esto crea un espacio ideal para la implantación de la malla, mientras que al mismo tiempo se preserva todo el suministro neurovascular a la pared abdominal anterior. La liberación del músculo transverso permite suficiente medialización de los músculos rectos y se puede colocar la malla en un bolsillo bien vascularizado, alejado de la superficie de la piel. Además, la posición retromuscular de la malla amplía la posibilidad de superponerla en los defectos difíciles como subxifoidea, subcostal, suprapúbica. Se debe ser cuidadoso, ¿no? Para no dañar el suplemento sanguíneo y los nervios entre el oblicuo interno y el transverso y el recto abdominal y la región posterior. Una incisión de 2 a 4 centímetros puede ser realizada para separar el estuche de los rectos del músculo recto. Gracias.